Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. La Antártida no era un lugar para los débiles, y en Polaris, nuestra base militar, todos lo sabíamos. El frío era nuestro enemigo constante, la oscuridad una compañera que nunca se iba y el aislamiento un monstruo silencioso que nos devoraba poco a poco. Llevaba 6 meses destacado en ese infierno blanco. Había aprendido a ignorar el silencio opresivo, pero aquel día, algo en el aire se sentía diferente, aunque no podía explicarlo. Mi compañero de turno era el sargento Ávila, un hombre alto, de hombros anchos y voz ronca, que llevaba una barba tan espesa que prácticamente le cubría media cara. Decía que era su manera de burlarse del maldito frío. Yo, en cambio, me aferraba a mi máscara térmica y a un abrigo que parecía pesar más que yo mismo. El trabajo era simple, patrullar la zona asignada y comprobar si los sensores habían detectado algo inusual. En otras palabras, un día más en el interminable desierto helado. ¿Sabes?, dijo Ávila mientras conducía las motos de nieve por un terreno plano y blanco que parecía extenderse hasta el infinito. Estos paseos siempre me hacen pensar que si alguien desaparece aquí, no lo encuentras ni en 1.000.000 de años. Motivador como siempre, sargento, respondí, intentando que mi voz sonara más animada de lo que realmente me sentía. Llevábamos horas conduciendo en silencio, con el viento gélido rugiendo a nuestro alrededor, cuando el radar de nuestro equipo portátil comenzó a emitir un leve pitido. Era una señal de que algo metálico, grande y sólido estaba bajo el hielo. Al principio, pensamos que podía ser una formación rocosa o algún depósito mineral extraño. Polaris estaba en una región inexplorada, así que era común encontrar anomalías. Pero cuando nos acercamos al lugar, vimos algo que no esperábamos. La superficie del hielo parecía diferente, como si algo estuviera empujando desde abajo. Ávila apagó su moto y me hizo una seña para que bajara de la mía. Ambos caminamos hasta el área marcada en el radar, nuestras botas hundiéndose ligeramente en la nieve, y comenzamos a inspeccionar. ¿Notas esto?, dijo Ávila, golpeando el hielo con su pica. Es más delgado aquí, como si algo lo estuviera derritiendo. Después de unos minutos de trabajo, logramos despejar parte de la nieve acumulada y ahí fue cuando lo vimos. Bajo la capa de hielo, un contorno oscuro y metálico comenzó a revelarse. Me agaché para mirar más de cerca y, aunque al principio no podía creerlo, no había duda, era un submarino. Su silueta alargada y oxidada era inconfundible. ¿Qué diablos hace un submarino aquí?, pregunté, más para mí mismo que para Ávila. No lo sé, pero esto no es normal, respondió, con los ojos fijos en la estructura atrapada en el hielo. Su tono, por primera vez, no era de burla, sino de seriedad pura. Nos tomamos un momento para inspeccionar mejor. El submarino estaba en posición horizontal, como si hubiera sido cuidadosamente colocado allí, pero el estado del casco decía otra cosa. Había grietas profundas y manchas de óxido que lo hacían parecer antiguo, como si llevara décadas atrapado bajo el hielo. Ávila encendió su linterna y apuntó al submarino. Mira, ahí parece haber un símbolo. Me acerqué un poco más y vi lo que él decía, una estrella borrosa pintada en uno de los costados. Aunque estaba cubierta de una fina capa de escarcha, el diseño era claramente militar, probablemente de hace mucho tiempo. Eso hizo que mi estómago se encogiera. No tiene sentido, murmuré, ¿cómo pudo terminar aquí? No lo sé, pero esto va más allá de nuestra paga, amigo, dijo Ávila mientras sacaba su radio para informar a la base. Regresamos a Polaris tan rápido como nuestras motos lo permitieron, con el radar todavía mostrando la inmensa silueta metálica bajo nuestros pies. Una vez en la base, reunimos al comandante y al equipo técnico para reportar nuestro hallazgo. Al principio, todos nos miraron con incredulidad, como si estuviéramos inventando cosas por el aburrimiento, pero cuando mostramos las coordenadas y las lecturas del radar, las expresiones cambiaron. Esto no puede estar aquí, dijo el comandante Arló, un hombre mayor, delgado pero imponente, mientras examinaba las imágenes. Un submarino en medio del continente helado, esto no tiene lógica alguna. Esa noche, Polaris entró en estado de alerta. Equipos de exploración y científicos comenzaron a preparar herramientas para analizar el área. Yo intenté dormir, pero no pude. Tenía una sensación extraña, una especie de opresión en el pecho que no podía explicar. Algo en ese submarino no cuadraba y, aunque no podía ponerlo en palabras, sabía que no sería algo que olvidaría fácilmente.
A la mañana siguiente, el campamento estaba lleno de actividad. Un equipo de 12 personas, entre ellos soldados, ingenieros y científicos, se preparaba para partir hacia las coordenadas del submarino. El frío era más intenso que el día anterior, con un viento que cortaba como cuchillas, pero eso no detuvo al comandante Arlo, quien lideraba la expedición. No estamos aquí para jugar a los exploradores, dijo mientras revisaba los equipos. Queremos respuestas, y las queremos rápido. El viaje de regreso al sitio fue más lento que el día anterior. Llevábamos equipos pesados, herramientas de perforación, generadores portátiles y cámaras para documentar el hallazgo. Ávila y yo liderábamos la caravana. La tensión era palpable, nadie hablaba mucho. Cuando llegamos, el equipo se puso a trabajar de inmediato. Los ingenieros comenzaron a perforar el hielo para despejar la estructura, mientras los científicos tomaban lecturas del entorno. Yo ayudaba a mantener la seguridad, pero no podía apartar los ojos del submarino. Cada vez que lo miraba, mi mente se llenaba de preguntas: ¿cómo había llegado allí? ¿Qué le había pasado a la tripulación? En unas horas, habíamos despejado lo suficiente como para ver parte del casco con claridad. El símbolo militar que habíamos visto la noche anterior ahora era evidente, una estrella con un número de serie apenas visible, corroído por el tiempo. Uno de los científicos, el Dr. Weiss, un hombre delgado y de mirada inquieta, examinó el metal con un escáner portátil y frunció el ceño. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja, aunque lo suficientemente alta para que lo escuchara. «¿Qué pasa?», le pregunté, acercándome. «El diseño de este submarino parece ser de la Segunda Guerra Mundial, pero hay algo extraño en la aleación del casco. Es demasiado avanzada para esa época». «¿Avanzada? ¿Cómo de avanzada?» «No lo sé, tal vez un prototipo, algo experimental. Pero si esto es lo que creo, debería estar en un museo, no aquí enterrado en el hielo». Mientras Weiss y su equipo continuaban con sus análisis, Ávila, Arlo y yo discutíamos los próximos pasos. Arlo decidió que abriríamos el submarino para investigar su interior. «Si hay registros de la tripulación o algún indicio de cómo llegó hasta aquí, lo necesitamos», dijo con tono autoritario. El equipo usó herramientas de soldadura para abrir una escotilla oxidada en la parte superior del submarino. El metal cedió con un gemido que sonó como un grito, reverberando en el aire helado. Cuando la escotilla finalmente se abrió, un olor extraño salió de su interior. Era algo químico mezclado con el hedor rancio de la descomposición, a pesar de las temperaturas bajo cero. Arlo nos asignó a Ávila y a mí para entrar primero. Con linternas en mano y nuestras máscaras térmicas, descendimos por una escalera metálica que crujía bajo nuestro peso. El interior del submarino estaba en completo desorden. Había tuberías rotas, paneles arrancados de las paredes y cables colgando como lianas, pero lo más inquietante eran las marcas en las paredes, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. «Esto es una tumba», murmuró Ávila. Avanzamos con cuidado, iluminando el camino a través del pasillo principal. Llegamos al primer compartimento, que parecía ser la sala de mando. Allí encontramos lo que quedaba de la tripulación, cuerpos congelados en posiciones que hablaban de su desesperación final. Uno de ellos estaba todavía en su silla, con los dedos aferrando el tablero de control como si hubiera muerto intentando salvar la nave. Otro cuerpo yacía en el suelo, con las manos cubriendo su rostro en un gesto de puro terror. Me agaché para inspeccionar uno de los cuerpos más de cerca. El uniforme estaba prácticamente intacto y en el pecho llevaba una insignia con un nombre que apenas se podía leer: Teniente Collins. Al lado, un cuaderno de bitácora cubierto de escarcha parecía contener sus últimos pensamientos. «Esto es oro», dijo Ávila, señalando el cuaderno. «Si alguien sobrevivió, esto puede decirnos cómo». Mientras recogíamos el cuaderno y tomábamos fotografías, un ruido sonó en el interior del submarino. Fue algo débil, como un susurro o un crujido distante, pero lo suficiente para detenernos en seco. «¿Qué fue eso?», pregunté, encendiendo mi linterna hacia el pasillo. «No lo sé», respondió Ávila, apretando los dientes, «pero juraría que no estamos solos aquí».
El ruido que escuchamos dentro del submarino fue como un golpe en el pecho. Ávila y yo nos quedamos inmóviles, intercambiando miradas cargadas de una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. El sonido era suave, como un crujido, pero lo suficientemente claro como para saber que no provenía del viento ni de la estructura metálica que nos rodeaba. Era algo que se movía, algo que no debía estar allí. ¿Escuchaste eso?, le pregunté en voz baja, mi mano apretando la linterna como si fuera un arma. Claro que sí, respondió Ávila, su mandíbula tensa, y no me gusta nada. El pasillo donde nos encontrábamos parecía aún más estrecho que antes, como si las sombras mismas se cerraran a nuestro alrededor. Decidimos avanzar con cautela, con nuestras linternas proyectando haces de luz que bailaban sobre las paredes cubiertas de arañazos. Las marcas eran profundas, violentas, como si alguien o algo hubiera intentado escapar desesperadamente. Cada paso que dábamos resonaba en el interior metálico, creando un eco que parecía burlarse de nuestro deseo de ser silenciosos. Llegamos a una puerta parcialmente cerrada que daba a lo que suponíamos era la sala de motores. El aire era distinto allí, más pesado, cargado con un olor químico que se mezclaba con el de la descomposición. Ávila empujó la puerta con fuerza. El chirrido metálico llenó el espacio, haciendo que ambos nos estremeciéramos. La sala de motores era un desastre absoluto. Tubos rotos colgaban como lianas de las paredes, cables pelados chorreaban líquidos desconocidos y el suelo estaba cubierto de una sustancia oscura y pegajosa que evitamos pisar. Sin embargo, lo que realmente nos heló la sangre fue lo que vimos en la esquina más oscura de la sala. Allí, encorvada como si estuviera escondiéndose, había una figura extraña. Al principio, pensé que era otro tripulante congelado, pero cuando Ávila la iluminó con su linterna, vimos que no era humano. Su cuerpo estaba cubierto por un traje que parecía una mezcla de metal y tela, lleno de parches desgastados con símbolos que no reconocíamos. El visor de su casco era completamente negro, reflejando la luz como un espejo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Ávila, su voz apenas un susurro. Me acerqué un poco más, con el corazón latiendo tan rápido que podía sentirlo en los oídos. El traje estaba cubierto de una capa de escarcha, pero parecía mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Alrededor de la figura había marcas en el suelo, como si hubiera sido arrastrada hasta esa esquina. Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, Ávila señaló algo en la pared. «Mira eso». Giré la linterna y vi unas marcas que no se parecían a los arañazos que habíamos visto antes. Estas eran más profundas, pero también más ordenadas, como si algo con garras increíblemente afiladas hubiera pasado por allí, no parecían hechas por herramientas humanas. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca. Era un crujido seco, seguido de un murmullo que no logramos identificar. Ambos dimos un paso atrás, con los nervios a flor de piel. «Esto no está bien», dije, tratando de mantener la calma. «Tenemos que salir de aquí». «Ni lo digas dos veces», respondió Ávila, girándose hacia la puerta. Decidimos regresar a la sala de mando para informar al comandante Arlo y al Dr. Weiss sobre lo que habíamos encontrado. Sin embargo, mientras avanzábamos por el pasillo, noté algo que me hizo detenerme en seco. Las huellas que habíamos dejado al entrar parecían haber sido alteradas. Algunas estaban más borrosas, como si algo las hubiera pisado. «Ávila», dije en voz baja, señalando las marcas en el suelo. «¿Qué diablos?», murmuró, agachándose para inspeccionarlas. Esto no estaba así antes. El aire en el pasillo se sentía más frío de lo normal, como si algo invisible estuviera drenando el calor a nuestro alrededor. Apuramos el paso hasta la escalera que llevaba a la escotilla de salida y, cuando llegamos, encontramos al comandante Arlo y al Dr. Weiss esperándonos con caras de preocupación. «¿Qué encontraron allá abajo?», preguntó Arlo, su voz firme pero con un toque de alarma. «Hay algo aquí que no debería estar, comandante», dijo Ávila antes de que yo pudiera responder. «Encontramos un cuerpo, o algo que parece un cuerpo, pero no es humano, y esas marcas en las paredes no son normales». Weiss nos miró con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Un cuerpo? ¿Qué tipo de cuerpo?».
Está usando un traje raro, algo que nunca habíamos visto antes. Y esas marcas parecen garras, pero no puedo asegurarlo. Weiss abrió su cuaderno de notas y nos mostró un dibujo que había hecho mientras analizaba el casco del submarino. En él, había detallado unas marcas similares a las que habíamos visto dentro. Estas marcas no son simples daños por el hielo, dijo, señalándolas. Parecen causadas por algo vivo. ¿Estás diciendo que algo estuvo aquí con ellos?, preguntó Arlo, frunciendo el ceño. No estoy diciendo eso directamente, respondió Weiss, pero tampoco lo descarto. El comandante tomó una decisión inmediata. Nadie más entra al submarino hasta que tengamos más equipo y apoyo. Esto no es algo con lo que podamos lidiar solos. Sellaremos la entrada por ahora. Mientras el equipo comenzaba a cerrar la escotilla con herramientas de soldadura, no pude evitar mirar hacia el interior oscuro del submarino. Las sombras parecían moverse, como si algo nos estuviera observando desde la distancia. Esa noche, de regreso en Polaris, intenté dormir, pero no pude. El recuerdo del ruido, las marcas y esa figura extraña en el traje no me dejaban en paz. Sabía que habíamos encontrado algo mucho más grande que nosotros, algo que quizá nunca deberíamos haber perturbado. No pude dormir aquella noche. Las imágenes del submarino, las marcas en las paredes y el cuerpo en aquel traje imposible seguían rondando mi mente. Polaris estaba en completo silencio, excepto por el ruido del viento que azotaba las estructuras metálicas. En mi habitación, las sombras parecían más largas y densas, como si el frío las hubiera vuelto tangibles. A las 3 de la mañana, un golpe fuerte en la puerta me sobresaltó. Me levanté de inmediato, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Era Ávila. Estaba pálido, su rostro normalmente sereno mostraba una preocupación que no le había visto antes. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. Lo seguí rápidamente hacia la sala común, donde el comandante Arlo y Weiss ya estaban reunidos. Había otros miembros del equipo, algunos medio dormidos, otros claramente nerviosos. Arlo, de pie junto a una mesa, sostenía un dispositivo de comunicación que emitía un zumbido intermitente. «Recibimos esto hace unos minutos», dijo, colocando el dispositivo sobre la mesa. El sonido, aunque apenas audible, era inconfundible, un mensaje en código Morse. «¿Quién lo envió?», pregunté, todavía intentando procesar lo que estaba pasando. «Eso es lo extraño», intervino Weiss. «El origen parece ser el submarino». Un silencio cargado se extendió por la sala. Ávila se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. «Eso no tiene sentido. Ese lugar está completamente sellado». Arlo asintió. «Lo sé, pero aquí estamos, y el mensaje es claro». Weiss colocó un papel con la traducción del código Morse. Decía algo simple pero aterrador: «No estamos muertos». «Esto tiene que ser una broma», dije, tratando de mantener la calma. «Probablemente es una interferencia, algo que quedó en el sistema del submarino». Weiss negó con la cabeza. «Lo revisé 2 veces. No hay manera de que un submarino de esa época tenga la capacidad de emitir una señal de esta manera, y mucho menos desde dentro del hielo». «Entonces, ¿quién lo está enviando?», preguntó Ávila, claramente frustrado. «Eso es lo que vamos a averiguar», dijo Arlo con una firmeza que no dejaba espacio para protestas. Un equipo reducido, Arlo, Weiss, Ávila y yo, se preparó para regresar al submarino. Llevábamos detectores más avanzados y armas, por si acaso. La tensión era palpable mientras subíamos a las motos de nieve. Nadie hablaba mucho. El viento era más fuerte que el día anterior y el cielo estaba cubierto por nubes densas que ocultaban cualquier rastro de la luna. Al llegar al submarino, notamos algo extraño de inmediato. Las marcas en la nieve alrededor de la escotilla parecían haber cambiado. Donde antes estaban nuestras huellas, ahora había otras marcas, como si algo pesado y largo hubiera sido arrastrado por el hielo. «Esto no es normal», dijo Weiss, su voz apenas un susurro. Arlo nos ordenó movernos rápido. Desbloqueamos la escotilla, que había sido asegurada con soldaduras, pero ahora parecía que algo había intentado forzarla desde dentro.
El metal estaba doblado en algunas partes, como si una fuerza increíble hubiera empujado hacia afuera. Al entrar, el frío en el interior del submarino era diferente, más cortante, más vivo. Las linternas iluminaron los pasillos, pero las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, jugando con nuestra percepción. Seguimos el mismo recorrido que habíamos tomado antes, avanzando hacia la sala de mando. El cuerpo que habíamos encontrado antes en la sala de motores ya no estaba. ¿Dónde está?, preguntó Ávila, su voz cargada de incredulidad. Quizá alguien lo movió, dijo Arlo, aunque su tono no sonaba convencido. No hay manera, nadie ha entrado aquí desde que lo sellamos, respondí. Seguimos adelante, revisando cada rincón, cada compartimento, pero lo que encontramos en la sala de mando fue aún más inquietante. El cuaderno de bitácora que habíamos recogido la primera vez ahora estaba abierto sobre la consola principal, y en una de sus páginas había un mensaje escrito a mano en tinta fresca: «Sálvenme». El sonido se desvanecía en un eco interminable. «Todos fuera, ahora», gritó Arlo, rompiendo el trance. Corrimos hacia la escotilla, pero el camino de regreso se sintió interminable. Cada paso era como una eternidad, con el sonido de algo arrastrándose detrás de nosotros, como si una presencia invisible nos estuviera acechando. Cuando finalmente alcanzamos la salida, el aire helado del exterior nunca había sido tan bienvenido. Cerramos la escotilla lo más rápido posible, esta vez asegurándola con cadenas. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Ávila, temblando por primera vez desde que lo conocía. Arlo no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el horizonte helado, donde una tormenta de nieve comenzaba a formarse. Sea lo que sea, no hemos terminado aquí, pero tenemos que estar preparados. Algo nos está observando, y creo que esto apenas comienza. El viento rugía alrededor de nosotros mientras nos alejábamos, de regreso a Polaris, pero incluso allí, en la seguridad relativa de la base, no podía sacudirme la sensación de que habíamos traído algo con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. El regreso a Polaris no trajo el alivio que esperábamos. Aunque las tormentas del exterior comenzaban a azotar la base, el verdadero peligro estaba dentro de nuestras cabezas. Nadie hablaba de lo que habíamos vivido en el submarino, pero todos sentíamos lo mismo: habíamos cruzado un límite que nunca debimos cruzar. Pasé horas revisando las notas del Dr. Weiss. El cuaderno que habíamos encontrado con el mensaje de «Sálvenme» ahora estaba bajo constante vigilancia en el laboratorio. Las páginas anteriores hablaban de operaciones comunes, patrullas rutinarias, cambios de turno, mantenimiento de equipos, pero las últimas entradas eran diferentes, como si alguien más hubiera tomado el control del diario. Las letras eran temblorosas, desordenadas, y en varios lugares había manchas de tinta y sangre seca. Las frases parecían fragmentos de un delirio: «El hielo no es solo hielo, escuchamos voces desde abajo, nos observan, siempre observan». Weiss, sentado a mi lado, parecía igual de desconcertado. Su cabello rubio desordenado y los círculos oscuros bajo sus ojos mostraban el peso que cargaba. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras señalaba una de las páginas. «Aquí hablan de encontrar algo enterrado bajo el hielo, pero no hay detalles específicos, solo hablan de ellos. ¿Quiénes son ellos?». Antes de que Weiss pudiera responder, Arlo entró en el laboratorio con rostro serio. «Tenemos un problema», dijo, colocando un mapa sobre la mesa. En el mapa, Polaris y el submarino estaban marcados con pequeñas cruces. Sin embargo, había un tercer punto a unos kilómetros al este, donde no había registro de estructuras ni actividades anteriores. «¿Qué es esto?», preguntó Ávila, que acababa de unirse a la conversación. «Un punto de emisión», explicó Arlo. «Mientras ustedes dormían, recibimos otra señal en Morse, esta vez no desde el submarino, sino desde aquí». «¿Otra señal?». Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Arlo asintió. El mensaje decía: «Aquí está la respuesta». El silencio en la sala fue sofocante. Weiss fue el primero en romperlo: «Vamos a ignorar esto, ¿verdad? Porque claramente es una trampa». «No podemos ignorarlo», respondió Arlo con firmeza.
Si hay algo o alguien ahí afuera, necesitamos saberlo. Si está relacionado con lo que encontramos en el submarino, podríamos estar en peligro. Aunque la idea de volver a salir al frío extremo me revolvía el estómago, sabía que Arlo tenía razón. Polaris no estaba diseñada para enfrentarse a lo que fuera que estaba ocurriendo, y si había respuestas, debíamos encontrarlas antes de que fuera demasiado tarde. Formamos un equipo reducido una vez más. Arlo, Weiss, Ávila y yo nos equipamos con detectores geotérmicos, armas y un dron de reconocimiento. El trayecto hacia el punto de emisión sería peligroso, con temperaturas cayendo por debajo de los 50 grados centígrados y una tormenta amenazando con intensificarse. El viaje fue un desafío desde el principio. La nieve azotaba nuestras motos de nieve, dificultando la visibilidad. El viento aullaba como un lamento interminable y el frío se filtraba incluso a través de nuestras capas de protección. Tras casi 2 horas avanzando a duras penas, llegamos al punto marcado en el mapa. Lo primero que noté fue el terreno. El hielo aquí era diferente, menos uniforme. Había grietas profundas y extrañas formaciones que parecían columnas naturales, como si algo bajo la superficie hubiera empujado el hielo hacia arriba. El detector geotérmico está captando algo, dijo Weiss, sosteniendo el dispositivo con manos temblorosas. Hay una cavidad justo debajo de nosotros y parece grande. ¿Qué tan grande?, preguntó Arlo. Como un pequeño estadio, pero no tiene sentido. No debería haber nada aquí. Decidimos desplegar el dron para investigar. Arlo lo lanzó al aire y la pequeña máquina comenzó a descender por una de las grietas más amplias. En nuestras pantallas, las imágenes que transmitía eran casi surrealistas, túneles de hielo que parecían esculpidos por algo más que la naturaleza, con paredes lisas y patrones geométricos apenas visibles. Esto no es natural, dijo Ávila, su voz cargada de asombro. De repente, el dron se detuvo, algo lo había bloqueado. En la pantalla, apareció una imagen borrosa, pero lo suficientemente clara para distinguirlo, una estructura metálica incrustada en el hielo, mucho más grande y compleja que el submarino. ¿Es otro submarino?, pregunté. No, respondió Weiss, con los ojos fijos en la pantalla. Es algo más. Antes de que pudiéramos procesar lo que veíamos, el dron perdió la señal. Las pantallas se apagaron, dejando solo nuestros rostros reflejados en el vidrio. Tenemos que bajar, dijo Arlo con una determinación que no admitía objeciones. Mientras preparábamos el equipo para descender, no podía quitarme de la cabeza una idea aterradora: lo que habíamos encontrado no era humano, y quizá nunca deberíamos haberlo despertado. Las palabras de Arlo resonaban en mi mente mientras ajustaba mi arnés y me preparaba para el descenso al interior de esa estructura bajo el hielo. Sabía que estábamos entrando en lo desconocido, pero algo en mi interior no quería dejar de buscar respuestas. Ávila, Weiss y yo nos aseguramos de que cada uno de nuestros equipos de comunicaciones estuviera funcionando correctamente, con señales redundantes para asegurar que pudiéramos mantenernos en contacto en todo momento. El descenso fue lento y arriesgado. Usamos cuerdas reforzadas y un sistema de poleas improvisado para bajar por las grietas en el hielo. Cada paso que tomábamos se sentía como caminar sobre cristal quebradizo. La estructura que habíamos visto a través del dron se extendía bajo nuestros pies y, conforme descendíamos, se hacía más clara la magnitud de lo que habíamos encontrado. ¿Qué demonios es esto?, susurró Ávila mientras las luces de nuestras linternas revelaban una serie de corredores y cámaras laberínticas, todas construidas con una perfección que no pertenecía a manos humanas. Las paredes estaban cubiertas con marcas extrañas y jeroglíficos que no logramos descifrar, y el aire estaba frío y denso, impregnado con un olor metálico que no lograba identificar. Creo que esto no fue hecho por humanos, dije, mi voz apenas un murmullo. Hay algo más aquí, algo que tal vez no queremos encontrar. El dron había perdido la señal en lo que parecía ser el centro de la estructura, y sabíamos que debíamos buscar respuestas por nuestra cuenta. Nos dividimos en parejas para explorar las diferentes cámaras y corredores, con instrucciones de mantenernos siempre a la vista y en comunicación constante. Weiss y yo nos adentramos en una de las cámaras más grandes,
donde la temperatura era aún más baja y el aire estaba lleno de humedad. Los rayos de nuestras linternas trazaban figuras que parecían moverse en las sombras. Al fondo de la cámara, una serie de columnas metálicas estaban alineadas en círculo, con símbolos grabados en cada una. Wei se acercó a una de ellas, frotando la capa de hielo con un guante, revelando una imagen extraña, un círculo dentro de otro, rodeado por líneas sinuosas que no seguían ningún patrón lógico. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz resonando en la cámara vacía. No tengo idea, respondí, examinando las columnas, pero no creo que sea solo decorativo. Mientras avanzábamos, encontramos una puerta oculta detrás de una de las columnas. No tenía manija, solo un panel de control con luces parpadeantes. Weiss tocó algunas de las luces, tratando de averiguar cómo funcionaba. Está bloqueada, dijo finalmente, pero hay algo aquí que no entiendo. Estos símbolos parecen indicar un tipo de sistema de entrada o control. Arlo y Ávila se unieron a nosotros poco después, cada uno explorando un corredor diferente. Encontré otra entrada, dijo Ávila, señalando un par de puertas gruesas y negras al final de un pasillo estrecho. Parece que también tienen un sistema de control. Podemos intentar lo mismo que hizo Weiss. Juntos, comenzamos a probar combinaciones de botones y códigos de números que nos recordó a los antiguos sistemas de entrada de submarino. No estábamos seguros de qué esperar cuando las luces finalmente se apagaron y las puertas comenzaron a moverse lentamente. El aire detrás de las puertas era diferente, frío y denso, como si estuviéramos entrando a una cámara de gas. Dentro, la estructura se amplificó, con un techo alto y un suelo cubierto de un material que parecía más pulido que el hielo exterior. En el centro, había una plataforma circular, también cubierta de símbolos, pero estos eran más elaborados y estaban interconectados de una manera que no logramos descifrar. Esto es más grande de lo que pensamos, dijo Arlo, su voz llena de asombro. No solo estamos dentro de un edificio, estamos en otra cosa. Se acercó a la plataforma, pasando las manos por los símbolos. Parece que esto podría ser un dispositivo de algún tipo, una computadora o algo así. ¿Eso explicaría las señales que hemos estado recibiendo?, pregunté, dándome cuenta de que la respuesta era más grande de lo que podíamos manejar. Sin previo aviso, una luz brilló intensamente en el centro de la plataforma. En un parpadeo, la luz se transformó en una proyección tridimensional, mostrando imágenes de rostros y ciudades que no reconocíamos. Las figuras parecían humanoides, pero sus rasgos eran inexactos, como si la imagen se distorsionara a medida que observábamos. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Ávila, sus ojos abiertos de par en par. Esto es la respuesta, dijo Weiss, sus palabras resonando en el silencio de la cámara. Esto es lo que querían decir las señales. Nos están mostrando algo que está más allá de nuestro entendimiento. ¿Y cómo salimos de aquí?, Arlo miró a su alrededor, como buscando una salida, porque esto no es lo que esperábamos. Las proyecciones comenzaron a moverse. Las imágenes ahora nos mostraban otras estructuras similares dispersas por el hielo. Parecían funcionar en un patrón de conexión, como si cada una fuera un nodo en una red mayor. Debemos estar conectados a una red global de estas cosas, dijo Weiss, su tono sorprendido. Quizá por eso esas señales salieron desde diferentes lugares, diferentes submarinos. Arlo comenzó a caminar alrededor de la plataforma, observando cada símbolo y figura proyectada. No sabemos qué son o qué quieren, pero claramente tienen un objetivo y ese objetivo no parece ser amistoso. La luz de la proyección parpadeó y luego se apagó, dejándonos en la penumbra de la cámara. Necesitamos salir de aquí antes de que el clima empeore, dijo Arlo, su voz ahora firme y resuelta. Y necesitamos respuestas. No puedo volver a Polaris sin saber qué estamos enfrentando. Nos apresuramos a regresar por el mismo camino que habíamos venido, con las luces apagadas y el corazón acelerado. El aire en el exterior estaba más frío que nunca y la tormenta había aumentado, envolviéndonos en un manto blanco de nieve y hielo. Creo que ya sabemos lo que vimos, dijo Ávila, su tono grave, pero aún no tenemos idea de lo que significa.
Mientras subíamos a las motos de nieve para regresar a Polaris, el viento rugía a nuestro alrededor, como si intentara impedirnos la salida. Miré hacia atrás, hacia la estructura bajo el hielo, preguntándome si habíamos encontrado el principio de algo más grande de lo que podríamos manejar. No hemos terminado, murmuró Weiss, la voz temblando por el esfuerzo. Esto apenas comienza. Y mientras la tormenta comenzaba a cubrir el paisaje a nuestro alrededor, supe que no habíamos encontrado las respuestas, solo habíamos encontrado más preguntas. Preguntas que quizás nunca tengan respuesta.